Hola, mi nombre es Silvia Botello y es un gusto saludarlos. En esta oportunidad les voy a hablar sobre algunos problemas de memoria asociados a trastornos de ansiedad y depresión. Hablando de memoria, traigo aquí esta foto que fue brindada por los organizadores de este evento para hablar un poquito de mi historia. Yo soy brasilera y toda mi formación de posgrado la hice en Brasil. Estoy en Colombia hace 21 años. Bueno, en esta oportunidad, cuando empecé a mi formación en posgrado, tenía una pasión muy grande por la neurobiología de la ansiedad. Y para estudiar ansiedad utilicé un modelo de estrés que se denominaba aislamiento social. El aislamiento social es un modelo fundamentado en la teoría del apego de Bowlby, según la cual la separación madre-hijo produce una serie de respuestas fisiológicas y comportamentales que son características de lo que se denominó síndrome del aislamiento social. Básicamente se caracteriza por una serie de respuestas que incluye desde vocalizaciones ultrasónicas, alteraciones del peso de glándulas adrenales y una serie de otras respuestas que indican que el animal posee estas características que son muy comunes en personas que sufren trastornos de ansiedad y también trastornos de depresión. Y fundamentalmente usé un modelo de aislamiento social, no separando madre e hijo, sino separando sus animales de sus compañeros de caja. Con eso yo aislaba a los animales y inducía ansiedad y estudié comportamientos asociados a la ansiedad y asociado también a algunas respuestas fisiológicas. Básicamente uno empieza a entender que lo más fundamental de todo eso es la respuesta que los individuos tenemos frente a situaciones que son muy demandantes desde el punto de vista energético. O sea, aquellas situaciones donde uno se siente amedrentado, se siente con mucho temor y en este momento el organismo tiene que liberar una serie de respuestas, ejecutar una serie de respuestas que preparen al individuo para la acción, como huir, como luchar o incluso congelarse para enfrentar a una situación de mucha demanda energética, mucho temor. Básicamente, trabajando con estas respuestas emocionales, uno aprende que uno de los principales factores etiológicos asociados a los trastornos de ansiedad y de depresión es la exposición aguda o crónica a diferentes estresores, y por eso utilizaba el modelo animal de aislamiento social. Y básicamente la respuesta de estrés implica una fuerte movilización de energía de todo el organismo y incluye la activación de dos sistemas biológicos, en particular el sistema endocrino y el sistema autónomo. Básicamente, cuando hay una situación de emergencia, hay una activación de un eje que se denomina hipotálamo, hipófisis, adrenal, y esa activación produce la liberación de unas hormonas del estrés, en particular el cortisol, dentro de los cuales el glucocorticoide o los glucocorticoides son las hormonas que tienen bastante impacto sobre la respuesta de estrés, una vez que son hormonas que están asociadas al metabolismo de la glucosa y por lo tanto disponibiliza glucosa para el funcionamiento del sistema nervioso y de los músculos.
de manera simultánea hay una activación del sistema autónomo, en particular del sistema nervioso simpático, el cual también estimula la misma glándula adrenal, en particular la médula adrenal, a la producción de adrenalina y noradrenalina, dos hormonas que son esenciales también para poder preparar el individuo para la acción. Y en esta medida, la activación de estas hormonas, adrenalina y noradrenalina, no solo colaboran o contribuyen también para disponibilizar la glucosa, o sea, participando en el metabolismo de la glucosa, sino también acciona una serie de respuestas cardiovasculares que favorecen la acción frente a una situación de demanda energética. En particular, hay un incremento en la frecuencia cardíaca, un incremento en la frecuencia respiratoria, y principalmente porque el individuo tiene que movilizar también, disponibilizar mucho oxígeno, y además de eso hay un aumento de la presión arterial, entre muchas otras respuestas. Pero en general todas esas respuestas favorecen que la circulación sanguínea disponibilice para los músculos y el sistema nervioso los nutrientes esenciales para su funcionamiento, que son glucosa y oxígeno. Y por lo tanto, esta respuesta absolutamente adaptativa prepara entonces el individuo para enfrentar a situaciones adversas, sean situaciones físicas o psicológicas, y por lo tanto el estrés en general suele ser una actividad o una respuesta adaptativa que preserva la vida. Sin embargo, esta respuesta puede volverse disruptiva si la respuesta al estrés es demasiado intensa o si esa respuesta es a largo plazo. Entonces, en esa medida, el estrés ha sido considerado uno de los factores etiológicos más importantes de los trastornos de ansiedad y también de depresión. Cuando la exposición a los eventos estresores o adversos se vuelve crónica, la posibilidad de que ese trastorno o de que esa respuesta de estrés a largo plazo produzca trastornos como la depresión es bastante importante. Entonces, hay diferentes estudios que muestran que la exposición crónica a estresores puede llevar a una alteración del sistema nervioso hasta el punto de volverse susceptible de sufrir diferentes trastornos. Y traigo aquí estas fotos para hacer referencia a la importancia del maltrato infantil, la importancia de la violencia intrafamiliar, la violencia infantil en la producción a largo plazo de un sistema vulnerable, un sistema biológico vulnerable que podría contribuir para la aparición de diferentes trastornos mentales, y en particular la ansiedad y la depresión. Básicamente quiero hacer énfasis en que ese sistema susceptible de ser modificado frente a las diferentes adversidades, tanto psicológicas como físicas, es el sistema límbico. Y dentro del sistema límbico hay unas estructuras que en particular tienen una gran cantidad de receptores para estas hormonas que son llamadas glucocorticoides, y estas hormonas en particular tienen un efecto potenciador, activador en un primer momento, pero a largo plazo puede producir daños funcionales y estructurales de algunas estructuras como el hipocampo y también la amígdala, adicionalmente de la corteza prefrontal, todas estructuras que hacen parte de ese sistema límbico. Por lo tanto,
uno de los principales hallazgos de que el estrés asociado al miedo crónico incrementa nuestra vulnerabilidad a una gran cantidad de trastornos. En particular, la depresión ha sido uno de los trastornos del estado de ánimo que ha sido demostrado estar muy asociado a la exposición crónica a estresores. Y fundamentalmente es importante hacer referencia que es uno de los trastornos que en muchos de los casos tiene un gran impacto sobre los procesos de memoria, que fundamentalmente parece ser esenciales en el mantenimiento de la sintomatología depresiva y además en la reincidencia en términos de la aparición nuevamente de ese trastorno. También los trastornos de ansiedad y trastorno por estrés también ha sido demostrado, está muy asociado a la exposición a eventos estresores, sean agudos de gran intensidad o crónicos, como en el caso de la exposición a diferentes eventos adversos de la vida. Y fundamentalmente esto se ha demostrado que los principales, pues el principal protagonista o las principales estructuras protagonistas en todo ese proceso son amígdala y hipocampo, dos estructuras fundamentales para el almacenamiento de la información, tanto de la información contextual, como es el caso del hipocampo, como en el almacenamiento del contenido emocional de los eventos, que es la amígdala. Y en esta medida se ha podido mostrar qué tan vulnerable es esta memoria, y por lo tanto traigo aquí un mensaje, pues una frase que utiliza Elizabeth Loftus, que es una investigadora estadounidense muy importante, que habla de que la memoria, así como la libertad, es bastante frágil, ¿no? Tanto es así que la memoria parece tener un protagonismo considerable en lo que se refiere a los trastornos de ansiedad y depresión. Y se ha demostrado, por ejemplo, que la ansiedad altera procesos de memoria en la medida que reduce la capacidad de memoria de trabajo, o sea, del almacenamiento temporal de la información, la memoria a corto plazo, y también, si bien produce un aumento también en rendimiento en tareas de memoria espacial. En conjunto, estos procesos, o sea, las alteraciones de memoria asociadas con los trastornos de ansiedad parece tener un impacto bastante importante sobre el mantenimiento de la ansiedad, así como para explicar una serie de síntomas cognitivos asociados con la ansiedad. De la misma forma, en el caso de la depresión, también se ha demostrado que hay diferentes alteraciones de procesos de memoria, tanto a corto como a largo plazo, pero se ha hablado de una hipótesis que plantea la congruencia emocional entre lo que se recuerda y la mantención de la sintomatología o mantenimiento de la sintomatología depresiva, y también sobre los aspectos asociados a la sintomatología cognitiva de la depresión. Parece ser que uno de los hallazgos importantes es que en casos de depresión hay una potenciación del recuerdo de eventos negativos, en particular de eventos asociados con fracaso, con pérdidas, que favorece específicamente el mantenimiento del cuadro depresivo y la dificultad de restablecer esos procesos y favorecer, ¿no?, la recuperación de los pacientes. También se ha demostrado que en los casos donde hay una comorbilidad entre ansiedad y depresión, el hecho de sufrir de ansiedad parece alterar profundamente el rendimiento de memoria entre los individuos deprimidos, que incluso
no tiene otros problemas cognitivos. Como finalmente quisiera hacer énfasis en la importancia de los eventos traumáticos sobre los procesos de memoria. En general, trastornos como el trastorno de estrés postraumático se asocian a una serie de manifestaciones que involucran procesos de memoria como las pesadillas, los flashbacks, las memorias intrusivas y en realidad parece ser que uno de los aspectos fundamentales asociados con los procesos de memoria es que el trastorno de estrés postraumático favorece la potenciación de los recuerdos asociados al trauma, tanto de manera voluntaria como involuntaria, favoreciendo así todos los esquemas asociados con las memorias intrusivas, que son uno de los síntomas más delicados y más complejos de manejar en el trastorno de estrés postraumático. Finalmente, quisiera terminar esta intervención haciendo referencia a que yo empecé trabajando con ansiedad y he ido fundamentalmente dirigiendo mis investigaciones y todos mis procesos en función del impacto que tienen los trastornos sobre los procesos de memoria, porque en realidad trabajamos con memorias emocionales todo el tiempo y para mí es muy importante entender qué hacen las emociones con nuestras memorias. Muchas gracias.